Bendecido martes, estamos estudiando la lección número 13 que se titula Imágenes del fin. Y para este día, martes 24 de junio, el tema que nos corresponde se titula La fiesta de Belsasar. Inclinemos el rostro para tener palabras de oración. Padre bendito que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Te damos gracias, Señor, porque tú nos has dejado en tu palabra todo lo que necesitamos conocer acerca de la profecía, mucha de ella ya cumplida y lo que falta por cumplirse. Gracias, porque somos hijos de luz, no estamos en tinieblas para no ser engañados. Te pedimos, Señor, que el estudio de este día sea de bendición para nuestras vidas. Ayúdanos a tener discernimiento, a poder comprender tu palabra y a poder tomar ejemplo de ella y ponerla en práctica. En Cristo Jesús oramos. Amén. Bueno, siguiendo la parte historicista de la profecía, vemos que después de que la ciudad de Nínive fue humillada en el año 612 a.C. por el ejército que incluía a los babilonios, liderados por Nabucodonosor, pues este rey Nabucodonosor, hace que Babilonia florezca y se haga grande, de tal forma que los pueblos vecinos no tienen más remedio que rendirse ante los babilonios por su poderío y por la influencia que tenían en esa época. También hemos estudiado cómo este rey Nabucodonosor hizo cosas que no eran de acuerdo a la voluntad de Dios. Se engrandeció, se hizo soberbio, llegó a decir que por él estaba la Babilonia como estaba. Pero vemos después que él tiene ese sueño de la estatua, en la cual pues no podía interpretar, pero Daniel en esa época se lo interpreta y le dice de todos los reinos que van a venir y que él es el primer reino de ese sueño, la cabeza de oro, pero que después de él vendrá otro reino y así sucesivamente. Entonces dándole a entender que su reino no va a durar mucho tiempo. El rey, contradiciendo la palabra de Dios, manda hacer una estatua de oro completamente y hace que todos la reverencien. Pero vemos cómo él, después de jactarse tanto, se convierte su mente y su actitud como una bestia del campo y mora por 7 años así hasta que él recupera la lucidez y puede entender que Dios es el que hace que todas las cosas sean posibles y que a él le debe la gloria que Babilonia tiene en ese momento. La profecía de que Babilonia iba a terminar no se cumple durante el reinado de Nabucodonosor, pero después de él sigue otro rey y después sigue otro que es su nieto, Belsasar. Este nieto, a pesar de que conocía la historia, a pesar de que conocía que Nabucodonosor había reconocido a Dios como el único Dios verdadero, decide hacer lo malo ante los ojos de Dios. Y pues aquí nos invita a leer este día Daniel 5, del 1 al 31, para que conozcamos la historia de lo que le sucedió a este rey Belsasar. Dice así: el rey Belsasar hizo un gran banquete a 1000 de sus príncipes y en presencia de los 1000 bebía vino. Belsasar, con el gusto del vino, mandó que trajesen los vasos de oro y de plata que Nabucodonosor su padre había traído del templo de Jerusalén para que bebiesen en ellos el rey y sus grandes, sus mujeres y sus concubinas. Entonces fueron traídos los vasos de oro que habían traído del templo de la casa de Dios que estaban en Jerusalén, y bebieron en ellos el rey y sus príncipes, sus mujeres y sus concubinas. Bebieron vino y alabaron a los dioses de oro y de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Fíjense que aquí, como él contradice todo lo que su abuelo había hecho. Porque sí es cierto que Nabucodonosor se había traído en la conquista los vasos del templo, pero los había llevado al templo de su Dios, en lo que él creía pues que era correcto, aunque no lo era. Y además, al final, Nabucodonosor reconoce que Dios es el único Dios verdadero y deja de adorar al resto de dioses que tenía en esa época. Vean cómo su nieto vuelve al pecado y no solo profana los vasos del templo, dándole de beber a gente inicua y pagana en vasos sagrados,
sino que también adora a esos dioses, dice, hechos de oro, de plata, de bronce, de hierro, de madera y de piedra. Versículo 5. En aquella misma hora aparecieron los dedos de una mano de hombre que escribía delante del candelero sobre lo encalado de la pared del palacio real. Y el rey veía la mano que escribía. Entonces el rey palideció y sus pensamientos lo turbaron, y se debilitaron sus lomos y sus rodillas daban la una con la otra. El rey gritó en alta voz que hiciesen venir magos, caldeos y adivinos, y dijo el rey a los sabios de Babilonia: cualquiera que lea esta escritura y me muestre su interpretación será vestido de púrpura y un collar de oro llevará en su cuello y será el tercer señor del reino. Vean, aquí hay otra contraposición, porque Nabucodonosor, después de ser como bestia del campo, se vuelve a erigir y recupera su lucidez. En este caso, Belsasar, al cometer ese pecado, dice que él queda débil y sus piernas se hacen tan débiles que hasta chocan una con la otra. Dice, versículo 8, entonces fueron introducidos todos los sabios del rey, pero no pudieron leer la escritura ni mostrar al rey su interpretación. Entonces el rey Belsasar se turbó sobremanera y palideció, y sus príncipes estaban perplejos. La reina, por las palabras del rey y de sus príncipes, entró a la sala del banquete y dijo: Rey, vive para siempre, no turben tus pensamientos ni palidezca tu rostro. En tu reino hay un hombre en el cual mora el espíritu de los dioses santos, y en los días de tu padre se halló en él luz, inteligencia y sabiduría, como sabiduría de los dioses, al que el rey Nabucodonosor, tu padre, oh rey, constituyó jefe sobre todos los magos, astrólogos, caldeos y adivinos. Por cuanto fue hallado en él mayor espíritu y ciencia y entendimiento para interpretar sueños y descifrar enigmas y resolver dudas. Esto es, en Daniel, el cual el rey puso por nombre Belsasar. Llámese pues ahora Daniel, y él te dará la interpretación. Entonces Daniel fue traído delante del rey, y dijo el rey a Daniel: ¿Eres tú aquel Daniel de los hijos de la cautividad de Judá que mi padre trajo de Judea? Yo he oído de ti que el espíritu de los dioses santos está en ti, y que en ti se halló luz, entendimiento y mayor sabiduría. Y ahora fueron traídos delante de mí sabios y astrólogos para que leyesen esta escritura y me diesen su interpretación, pero no han podido mostrarme la interpretación del asunto. Yo pues he oído de ti que puedes dar interpretaciones y resolver dificultades. Si ahora puedes leer esta escritura y darme su interpretación, serás vestido de púrpura y un collar de oro llevarás en tu cuello y serás el tercer señor del reino. Entonces Daniel respondió y dijo delante del rey: tus dones sean para ti y da tus recompensas a otros. Leeré la escritura al rey y le daré su interpretación. Miren qué interesante. Vuelven a acudir a Daniel. Hasta esa fecha Daniel seguía siendo el mejor en interpretar los sueños y en sabiduría, porque era un hijo de Dios y tenía la sabiduría que el Espíritu Santo le había proporcionado. Versículo 18. El Altísimo Dios, oh Rey, dio a Nabucodonosor tu padre el reino y la grandeza, la gloria y la majestad. Y por la grandeza que le dio, todos los pueblos, naciones y lenguas temblaban y temían delante de él. A quien quería mataba y a quien quería daba vida. Engrandecía a quien quería y a quien quería humillaba. Mas cuando su corazón se ensoberbeció y su espíritu se endureció en su orgullo, fue depuesto del trono de su reino y despojado de su gloria. Y fue echado de entre los hijos de los hombres, y su mente se hizo semejante a las bestias, y con los astos monteses fue su morada. Hierba le hicieron comer como buey, y su cuerpo fue mojado con el rocío del cielo, hasta que reconoció que el Altísimo Dios tiene dominio sobre el reino de los hombres, y que pone sobre él a quien él place. Y tú, Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Mire qué tremendo, porque el Señor no hace nada sin antes darnos a conocer lo que va a hacer. Y él ya conocía lo que había sucedido con su abuelo, y ahora el Señor, a través de una mano que estaba escribiendo en la pared, yo me imagino una mano en la pared, y qué susto el que se ha de haber llevado ese rey. Yo creo que si él estaba un poco nubilado por
por lo que estaba consumiendo de alcohol en ese momento, se le ha de haber vuelto al sí, ¿qué es esto? Y dice, y tú, su hijo Belsasar, ¿no has humillado tu corazón sabiendo todo esto? Porque recibimos el mensaje muchas veces y no queremos aceptarlo, porque sentimos que estamos bien, porque el Señor tanta tacto, porque es tan difícil cumplirlo, sino que contra el Señor del cielo te has ensoberbecido e hiciste traer delante de ti los vasos de su casa, y tú y tus grandes, tus mujeres y tus concubinas bebiste vino en ellos. Además de esto, diste alabanza a dioses de plata, de oro, de bronce, de hierro, de madera y de piedra, que ni ven, ni oyen, ni saben. Y al Dios en cuya mano está tu vida y cuyos son tus caminos, nunca honraste. Entonces de su presencia fue enviada la mano que trazó esta escritura, y la escritura que trazó es Mene, Mene, Tekel, Uparsi. Esta es la interpretación del asunto. Pesado has sido en balanza y fuiste hallado falto. Eso significa Tekel. Pérez, tu reino ha sido roto y dado a los medos y a los persas. Entonces mandó Belsasar vestir a Daniel de púrpura y poner en su cuello un collar de oro y proclamar que era el tercero en el reino. La misma noche fue muerto Belsasar, rey de los caldeos, y Darío de Media tomó el reino siendo de 62 años. Tanto a Nabucodonosor como a Belsasar se le dio la oportunidad de arrepentirse. Los dos conocieron el mensaje, los dos conocieron al Dios verdadero. Uno de ellos, Nabucodonosor, se arrepintió y fue prosperado, pero el otro, su nieto Belsasar, tenía el corazón endurecido y a pesar de que el mensaje le llegó, lo rechazó. Quizás la parte más trágica de este relato se encuentra en Daniel 5:22. Después de relatar al rey la caída y la restauración de Nabucodonosor, Daniel le dice, y tú, su hijo Belsasar, sabiendo todo, ¿no has humillado tu corazón? Es decir, aunque tuvo la oportunidad de conocer la verdad, prefirió ignorar los hechos y siguió el mismo curso de acción que acarreó tantos problemas a su predecesor. ¿Conoces tú el mensaje de Cristo? ¿Conoces tú el Evangelio? ¿Conoces tú el mensaje de los 3 ángeles? El último mensaje de oportunidad para arrepentimiento para esta humanidad antes de la segunda venida de Cristo. ¿Conoces tú acerca del mensaje pro salud y acerca de un estilo de vida saludable? Miren, en cuanto a este último, todos decimos, ay, el Señor permitió que me dé esta enfermedad, el Señor permitió que me dio cáncer, el Señor permitió. No, no le echemos la culpa al Señor, porque todos aquellos que conocemos el mensaje y no lo obedecemos, sabemos cuáles son las consecuencias de no alimentarnos bien, de no dormir bien, de no hacer ejercicio a nuestro cuerpo, de no ejercitarlo para que esté flexible para hacer las actividades diarias, de no recibir la luz solar, etcétera, de no consumir drogas, de no confiar en el Señor. Conocemos las consecuencias, pero muchas veces rechazamos el mensaje, no queremos ponerlo en práctica. Bueno, sigue diciendo la lección. Como Nabucodonosor, al erigir la estatua de oro, Belsasar desafió abiertamente lo que el Dios de Daniel había predicho. El uso profano que hizo de los vasos del templo de Jerusalén era probablemente una manera de subrayar el hecho de que Babilonia había conquistado a los judíos y ahora poseía los artículos religiosos pertenecientes a Dios. Es decir, todavía tenía supremacía sobre el Dios que había predicho su desaparición. Fue un completo desafío, a pesar de que Belsasar tenía sobrada evidencia y pleno conocimiento de los hechos. Su problema no era la falta de información o conocimiento, sino la dureza de su corazón. Esto nos llama a la reflexión. ¿Tenemos la información? ¿Tenemos el conocimiento? Yo creo que la mayoría sí. No endurezcamos nuestro corazón. En los últimos días, cuando la crisis final se desate sobre el mundo, las personas también tendrán la oportunidad de conocer la verdad. Lo que determinará su decisión, como en caso de Belsasar, será su corazón. Quiero comentarles aquí lo que dice el espíritu de profecía. Debido a la insensatez y debilidad de Belsasar, nieto de Nabucodonosor, la orgullosa Babilonia iba a caer pronto. Admitido en su juventud
admitido en su juventud a compartir la autoridad real, Belsasar se gloriaba de su poder y ensalzó su corazón contra el Dios del cielo. Muchas habían sido sus oportunidades para conocer la voluntad divina y para comprender que era su responsabilidad prestarle obediencia. Sabía que por decreto divino su abuelo había sido desterrado de la sociedad de los hombres y sabía también de su conversión y su curación milagrosa. Pero Belsasar dejó que el amor por los placeres y la glorificación propia borrasen las lecciones que nunca había olvidado. Malgastó las oportunidades que le habían concedido misericordiosamente y no aprovechó los medios que tenía a su alcance para conocer mejor la verdad. Lo que Nabucodonosor había adquirido finalmente a costo de indecibles sufrimientos y humillaciones, Belsasar lo pasaba por alto con indiferencia. Profetas y Reyes, página 384. ¿Cuántos tenemos a nuestro alcance? El poder conocer más. Tenemos tanta literatura, tenemos tanta información que muchas veces no alcanzamos a estudiar diariamente todo lo que quisiéramos. O sea que por información no nos quedamos. Pero dice que no aprovechamos todos esos recursos que tenemos, así como Belsasar no aprovechó todos esos recursos que tenía. Entonces se leyó e interpretó lo escrito en la pared. Belsasar escuchó la sentencia irrevocable. Contó Dios tu reino y le ha puesto fin. Pesado ha sido en balanza y fuiste hallado falso. Tu reino ha sido dividido y entregado a los medos y a los persas. Belsasar no tenía excusa, pues se le había dado abundante luz para rectificar su vida. Había tenido la oportunidad de conocer la verdad, pero perdió todos los beneficios del conocimiento por su curso de autoindulgencia. No se encontró con la mente de Dios como hombre ni como rey, y debido a esto el reino le había sido quitado. El que tiene poder para levantar y derribar dio el reino a otro. En la historia de Nabucodonosor y Belsasar, Dios habla a las naciones hoy. Debemos entender las lecciones que procuró enseñar a estos reyes rebeldes, porque si Belsasar hubiera seguido un curso de armonía con las instrucciones dadas a su abuelo, no solo habría conservado su reino, sino que también su vida. Hizo caso omiso de las lecciones y persistió en su rebelión contra Dios, cometiendo los mismos pecados por los cuales su abuelo había sido reprendido y castigado. Él también se alzó en orgullo y exaltación, y el juicio final de Dios cayó sobre él y sobre su casa. Su gran pecado fue que, a pesar de que Dios le había dado la luz, se negó a caminar por la senda de la justicia. The Sign of the Times, 20 de julio del 91. Belsasar era culpable porque había tenido el privilegio de conocer y hacer lo correcto y de guiar a otros por el camino. Miren, hermanos, esto es duro. ¿Cuántos hemos tenido el privilegio de conocer la verdad, la doctrina y el evangelio que el Señor quiere que prediquemos? El privilegio de hacer lo correcto porque lo conocemos, cómo hacerlo, y de guiar a otros por el camino. Pero miren lo que hizo Belsasar. Sin embargo, se negó a prestar atención a la luz que Dios le había permitido que brillara en su camino. Tuvo todas las oportunidades de conocer a Dios y su verdad, pero no quiso negarse a sí mismo para conocer y hacer la justicia. Ahora, en medio de su más pronunciada idolatría y desafío a Dios, la mano implacable escribe su destino. The Sign of the Time, 20 de julio del 1891. Miren, es duro el resultado con el que terminó Belsasar. Es mi oración para que cada uno de nosotros pueda humillarse, pueda arrepentirse y pedirle perdón a Dios por todo lo malo que hayamos hecho. Pongámonos a cuentas con el Señor para que alcancemos misericordia y para que alcancemos esa redención y esa promesa de vivir con Él eternamente. Tratemos de hacer su voluntad y no caigamos en esto que este ejemplo de Belsasar nos trae este día para que no terminemos como él terminó. Bendecido martes.